Tlanestile noche no liceo antes que toque pangin programa Juan y toca Ombligo de Tierra TV, cuando te espantilia y pan Plural TV, y panito en el centro de Tlatatosque, Iguan, Georgina Moreno Navarro, Yahuatequite, Iguan Cocone, Iguan Chante y Panotle, que ne que calaque y pan caltamastisle, tleca amo, quien calache tleca amo, quien celia, ni mama, te sotomilis, e intlamantle y panito nasle. Georgina Moreno Navarro es estudiante de Psicología en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala. Es educadora de calle, defensora de derechos humanos y líder del proyecto de inclusión educativa para niñas, niños y adolescentes de población callejera, el Caracol Asociación Civil. Forma parte de la red de jóvenes observadores y defensores de derechos en México y en el 2020 formó parte del equipo La Brigada Roja, que realizó acciones de prevención y atención a las poblaciones callejeras frente a la pandemia de COVID-19. Por esta labor, la brigada recibió el premio a la Solidaridad 2021 por parte del gobierno de Navarra en España. Georgina, te damos la bienvenida a este programa de Ombligo de Tierra TV. De verdad que estamos muy contentos de platicar y de conocer estas poblaciones. Cuéntanos un poco de, ahora sí, de tu llegada como a este trabajo, a este colectivo, a este sumar esfuerzos para reconocer los derechos. Cuéntanos cómo llegaste como a conocer y a trabajar con estas poblaciones, por favor. Ok, pues primero que nada, muchas gracias por el espacio. Yo inicié en el Caracol, es una asociación civil, y llegué por mis prácticas profesionales de psicología en la FES Iztacala de la UAM. Era una opción a práctica que en realidad no fue mi primera opción. Previamente estuve como haciéndolo en otro lugar, pero al llegar ahí me di cuenta de una realidad a la que yo no estaba cercana y que de hecho quería conocer, porque en la academia nos enseñaban mucho de otras cosas, ¿no? Y principalmente de la psicología enfocada en la salud, pero, y desde la clínica también. Pero algo que yo pues, siempre pensaba era cómo podía aplicar la psicología con alguien que vive en la calle, ¿no? Y esa era como una idea de la academia, ¿no? Y en ese momento, así fue que llegué al Caracol, pero me di cuenta como de muchas más cosas que trascienden incluso a la psicología. A los estudios también, ¿no? Sí, Porque sí, una por cosa es supuesto. estudiar, otra cosa es estar de cerca lo que se vive o lo que viven ellos. ¿Cuál es tu formación, estimada Georgina? Pues estoy aún estudiando la carrera de psicología, estoy ya por concluir, pero ahora me he quedado mucho tiempo en el Caracol, pues trabajando. Trabajando. Sí. ¿Cómo podríamos definir poblaciones callejeras? Además, ¿es correcto hablar de ello? Pues más que correcto es otra forma de nombrarles, ¿no? Creo que más común escuchar personas en situación de calle, Se escucha más. ¿no? Es más común, nosotras desde el Caracol optamos por poblaciones callejeras porque es un concepto que les dignifica, ¿no? Habla de personas que comparten un lugar en particular, que comparten creencias, que comparten un lugar de pernocta, pero que también se diversifica, ¿no? Puedes encontrar desde un niño, una niña, puedes encontrar una familia, personas con discapacidad. O sea, hablar de poblaciones callejeras amplía el concepto, porque hablar de situación de calle es alguien que está en una situación como algo momentáneo, pero hay quien vive en la calle toda su vida, quien nace, quien muere en la calle. Hay personas que sí viven un Periodo. tiempo, un periodo en la calle, pero por eso optamos por ese concepto. No es que esté bien o mal, pero es otra forma de nombrarles. Y estas personas con los que tú has dialogado, con los que tú has caminado, incluso has abogado por sus derechos, ¿quiénes son? Me refiero si son mexicanos, son extranjeros, son de la ciudad, son de poblaciones indígenas y también llego a pensar si también hay personas con discapacidad que viven allá, que es una situación, me imagino, todavía aún más difícil. Sí, bueno, en realidad hay una gran diversidad de personas en la calle, ¿no? Yo cuando llegué al Caracol me di cuenta de eso, no es un niño de la calle, ¿no? O los niños de la calle, no es un hombre en la calle. Hay una diversidad enorme, o sea, hay niñeces, hay adolescentes, hay mujeres que están en silla de ruedas, hay
Sí, hay familias, hay personas de la tercera edad. En su mayoría son personas de la Ciudad de México. Ahora yo creo que 2 años a la fecha, he notado más que hay inmigrantes, pero y hay grupos grandes que incluso ya están en la ciudad como bien alojados, que creo yo, si es que no mejora como la política para ellas y ellos, podrían llegar a quedarse en la calle algún tiempo en la ciudad. Con ellas y ellos no hemos hecho mucho acercamiento porque atenderles implica otras cosas y hacer otros ajustes, pero con quienes viven en la Ciudad de México y que son mexicanas y mexicanos, sí llevamos un acompañamiento más cercano. Cuando te refieres a atenderles, ¿qué significa? ¿Cuál es la actividad? ¿Cuál es el trabajo que usted realiza? Porque me imagino que no eres la única, tú eres de No. las que anda muy movida, pero hay muchas personas que están como apoyando a estas otras personas. Sí, sí, claro. De hecho, el equipo de Caracol es ahora un equipo como muy grande, yo creo que de 40 personas o más, entre todas las personas que lo conformamos, y hay distintos proyectos. Cuando me refiero a atenderles, es acompañarles desde algo muy puntual, ¿no? Hay, por ejemplo, un equipo que atiende a personas adultas en temas de salud física y mental. Hay otro equipo que les atiende desde la inclusión laboral y para la vida independiente, o sea, dejar de vivir en calle. Hay otra área que ve temas de cultura, hay quien acompaña la inclusión educativa y hay quien acompaña salud física y mental con niñeces. Hay temas de defensoría también. Entonces sí hay varias áreas que acompañan. Y estas poblaciones se dejan consentir, por ejemplo, en el aspecto cultural, en el aspecto educativo, porque nosotros lo más cercano que podemos, bueno, yo en mi caso, que lo más cercano que puedo mirar a una persona en la calle es cuando lo veo ahí en la calle, durmiendo, tirado debajo de un puente o pidiendo limosna. Ellos, ¿cómo es su actuar o cómo es que ustedes trabajan con ellos desde la psicología, pero también desde el formato educativo, el formato cultural, social sobre todo? Sí, pues llevamos a la calle algo llamado la educación social de calle. Somos educadoras y educadores de calle y esto implica llevar una metodología de intervención que tiene que ver con ciertos pasos o con ciertas cosas que hacer, ¿no? Primeramente es crear un vínculo de confianza. Hay personas que ya conocemos de mucho tiempo que están en la calle, tanto niños, niñas o personas adultas, pero con quienes no y con quienes intentamos llegar y acompañar, literalmente tenemos que acercarnos, explicar qué es. Eso es como lo primero que hacemos cuando conocemos a alguien, acercarnos, conocerles, que nos conozcan, brindarles información de lo que hacemos en el Caracol y a través de visitas continuas ir creando un vínculo de confianza. Porque muchas veces, y es muy común encontrar esto, las personas que viven en calle son sumamente violentadas, ¿no? Por las instituciones, por la comunidad, etcétera. Entonces, que te permitan acercarte y que te permitan incluso entablar un diálogo, a veces es complejo, pero lo entendemos a través de todo lo que han pasado, de su historia de vida. Entonces, primero es forjar este vínculo, ya que hay un vínculo y nos dicen, mira, estoy interesada, no sé, en un tema laboral, o estoy interesada en que mi hijo o hija entre a la escuela. Es entonces que empezamos a derivar, ¿no? Como, hay que atender esto, o hay que atender esta otra cosa. Y enfocar todo hacia el desarrollo humano, porque es hacia donde queremos que vayan las personas, ¿no? Creo que todos tenemos esta visión, como decías, ¿no? De una persona que está durmiendo en la calle o que está pidiendo dinero, que es parte de la cultura de calle. Y muchas veces es para, o siempre, ¿no? Es para cubrir necesidades básicas, ¿no? Pero intentamos un poco cambiar esto y que se les vea de otra forma, porque son personas. Sí, son personas como nosotros, solo que están en una situación social Distinta. muy delicada o distinta. ¿Cuál es el peligro más común que les pega a ellos? No sé, les pega un coche, no sé, hay tantas cosas que pasan en la ciudad, pero ¿qué sería lo más común? Porque después del peligro viene la muerte, que yo creo que vamos a platicar más adelante, pero ¿cuál sería como lo más común que les afecta a ellos? Pues en realidad hay muchas cosas. Justamente ahorita vamos concluyendo una campaña que se llama Chiras, Pelas, Calacas, Flacas, y es para hablar sobre los riesgos de la muerte en la calle, ¿no? Previo al Día de Muertos.
Y de verdad que hay muchas razones por las que alguien en la calle puede morir. O sea, puede ser por este frío, ¿no? Por hipotermia, puede ser por un tema de alcoholismo, o sea, o un consumo de sustancias que ya ha sido excesivo. Puede ser por un tema de nutrición, puede ser porque alguien en la calle les golpeó o pues les disparó, etcétera, ¿no? Hay muchas razones por las que alguien puede morir en la calle. De hecho, apenas vamos a hacer como las estadísticas de lo que hemos encontrado al menos este año. ¿En la Ciudad de México? Sí, en la Ciudad de México, por si les interesa. Después saldrán estadísticas y ahí iremos viendo incluso por género, ¿no? ¿Cuáles son las razones por las que los hombres en la calle mueren principalmente y cuáles son las razones por las que las mujeres mueren en calle principalmente? A veces encontramos conteos de otros estados del país, pero nos centramos con esta campaña en la Ciudad de México. Sí, ¿y los niños son los más afectados en ese aspecto o no se ve como un efecto negativo o malo? Pues hay muchas afectaciones en realidad. Creo que en mi experiencia en Chiras Pelas yo nunca nunca he sabido como de algún niño o niña que haya muerto en la calle, pero eso no quita que tengan afectaciones al estar en la calle, ¿no? Hay afectaciones a nivel emocional, en su salud, ¿no? Los niños y las niñas están siempre, por ejemplo, muy como hipervigilantes, ¿no? Tienen estrés postraumático por muchas cosas que viven en la calle. El tema del aprendizaje es distinto porque encontramos rezagos educativos. O sea, el vivir en la calle sí deja huellas y deja marcas que son notables. Claro. Pues estamos platicando con Georgina Moreno Navarro. De verdad estamos muy a gusto de regresar a Ombligo de Tierra, a este programa donde dialogamos sobre todo lo que pasa en nuestra sociedad. Vamos a ir a nuestro primer corte de Ombligo de Tierra TV y regresamos para seguir dialogando con Georgina Moreno Navarro. Regresamos a Ombligo de Tierra TV y bueno, Georgina, me nacen muchas preguntas más. ¿Cuáles son los derechos de estas personas que viven en las calles y si estos derechos se ejercen, se respetan o a dónde se tiene que acudir para que se les respete estos derechos a estas personas? Pues las personas que viven en la calle tienen los mismos derechos que todas y todos aquí, ¿no? Y en el país. Pero creo que hay algunas y algunos de estos derechos que en particular son más vulnerados, ¿no? Por el lugar en el que se encuentran. Por ejemplo, el derecho a la identidad, ¿no? El derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a vivir dignamente, el derecho a vivir sin discriminación, el derecho a vivir sin violencia, ¿no? Entre algunos otros, pero creo que en esos, incluso el derecho, por ejemplo, a la recreación, o sea, es algo que a mí me parece sumamente importante porque todas y todos tenemos derecho a divertirnos también, ¿no? A salir un poco de la rutina o de lo que hacemos, pero para alguien que vive en la calle pareciera que esto no es una prioridad porque tienes que vivir al día, ¿no? Con necesidades muy sentidas. Entonces, aunque pareciera un derecho que dices, bueno, es solo ir al cine, es ir a un museo, no, en realidad sí tiene un impacto importante en las personas. La escuela con los niños y las niñas, tú hablabas de ello. A mí me preocupa mucho cuál es el acceso que tienen ellas y ellos, me refiero a los niños, y también comentabas que ustedes dan formación, es la escuela formal, hay una escuela especial, pueden ingresar a cualquier escuela, el gobierno los trata bien. Cuéntanos un poco acerca de esto. Sí, pues mira, yo llevo el proyecto de inclusión educativa con un equipo. Y el proyecto de inclusión educativa tiene por objetivo reducir el rezago educativo que encontramos en la calle, ¿no? de niños y niñas y adolescentes. Pero a la par llevamos algo llamado la Escuela de las Mariposas, que es un lugar para soñar, conocer mis derechos humanos y promover la igualdad. Y es un dispositivo móvil que llega a la calle, o sea, a cualquier lugar de la calle donde encontremos niños, niñas y adolescentes.
y con el consentimiento de sus madres, padres o quienes cuidan. Y llevamos actividades de regularización, puede ser de español, de matemáticas. Nos centramos mucho en los derechos humanos. Llevamos también talleres de cultura, de emociones, de salud. Y este dispositivo sirve mucho como una experiencia vivencial previa a la escuela, porque hay niñeces y adolescentes en la calle que jamás han ido a la escuela. No conocen la escuela. Exacto, entonces incluso cuando hablamos de eso, dicen como, oye, no, yo no quiero, y es por miedo, ¿no? A mí me lo han dicho como, es que tengo miedo porque no la conozco, porque qué tal que me tratan mal, porque qué tal que me ven mal. Entonces, un poco lo que intentamos con este dispositivo es que sepan cómo es una escuela, ¿no? En la escuela vas a tener una profesora, un profesor, te va a impartir esta materia, ¿no? Tienes útiles, tienes un lugar donde sentarte, tienes un espacio, usas cuadernos. Entonces, un poco la intención es eso, pero también el trato que deben recibir. Porque algo que siempre les dejamos en claro es, en el lugar en donde estén, y en este caso, haciendo hincapié en la escuela, deben de recibir un trato digno. No importa cómo te veas, no importa cómo hables, no importa lo que piensas, no importa cómo se vea tu mamá o quien te cuida, porque hay niñeces con quienes ya hemos hecho un acompañamiento más largo y han logrado, pues sí, entrar a una escuela formal, pero muchas veces nos encontramos, incluso que ya no viven en la calle, o sea, que ya rentan un cuarto de vivienda o viven en un hotel, pero no se quedan en la calle. Pero pareciera que eso no es suficiente porque cuando llegan a la escuela se encuentran con mucha discriminación de profesores, de directivos, de sus propias compañeras y compañeros. Y ahí es donde pues tenemos que entrar también a las escuelas para hacer un diálogo con estas autoridades educativas, ¿no? Porque es su obligación tratar bien a estas niñeces, a las mamás o quienes cuidan de estas niñeces y lograr que logren la permanencia escolar. O sea, es un derecho claro, de todos. ellas, ellos, y es obligación de las autoridades que esto se logre. Sí, así es. En tu actividad o en este trabajo que realizas, ¿has detectado a niños o niñas indígenas que están en esta situación o padres o madres de origen indígena? Porque no digo que ellos sean vulnerables en todos los aspectos, pero la población que se llega a juntar en las calles pues puede venir de cualquier lugar y de cualquier origen. Sí, sí les hemos encontrado, pero ha sido complejo poder acompañarles. De hecho, recuerdo que el primer contacto que se intentó hacer, si no mal recuerdo si fue desde el 2020, que fue cuando ya inició formalmente este proyecto, hasta la fecha no hemos encontrado tantas personas, pero a quienes sí, muchas veces las mamás nos dicen como no es necesario, o sea, no lo necesito, o mis hijas e hijos están bien. Hay quienes sí de plano ni nos responden, pero entendemos que es una lógica distinta, ¿no? Y muchas veces sí debo de decir que el idioma, el lenguaje es una barrera. Claro, ¿no? para comunicarse. Sí, Como tú le hablas a una persona y que le des confianza sí, si no sabes exacto. o no sabe hablar español. Y muchas veces las mamás son quienes hablan en español, pero sus hijos e hijas no. Entonces, hubo una vez, recuerdo que una compañera estuvo con una familia y la mamá era la que traducía la actividad para que sus hijos e hijas pudieran hacerla. Y funcionó y salió muy bien, ¿no? Pero después poderles encontrar ya fue complejo, sí. ¿El gobierno qué tanto apoyo tiene? ¿Hay una partida económica para esta población? ¿No lo hay? ¿Se ha negado? ¿Se ha abierto a estas alternativas que ustedes dan, como la de, nos mencionas, Chiras, o no sé, grupos que se han formado, el Caracol, todo lo que hacen ustedes? Pues en realidad no lo hay. O sea, algo que apunte directamente a quienes viven en la calle, no, es muy complejo. Y, o sea, por ejemplo, yo he acompañado a familias a que tramiten la beca, de mi beca para empezar, ¿no? Que es para niños y niñas que están en la escuela, pero tienen que estar en la escuela, si no, no pueden acceder a ella. O esta otra beca o apoyo para madres solteras, ¿no? Pero, y que ellas y ellos pueden acceder, pero de nuevo necesitan un acompañamiento para poder hacerlo. O sea, por su cuenta, muchas veces nos cuentan, ¿no? También, cuando han intentado hacerlo, no les es posible porque en los módulos no hay quien les explique, no hay quien les diga cómo hacerlo. Si no tengo un celular, y todos necesitamos ahora un celular para hacer registros, ¿no? O preregistros en internet. O sea, en realidad hay muchas barreras
en ese camino, y en particular como algún apoyo para quien vive en la calle no hay. Sí, luego si los miran como con un aspecto distinto a las otras personas, tenemos muy malos funcionarios, no todos, algunos que son donde empieza la discriminación a veces, pero no se le mira. Y bueno, si lo ven que es una persona que vive en la calle, pues lo atienden como quieran ellos o no lo atienden. Me imagino que es complicado. Cuéntanos de estas asociaciones que nos has contado, Chidas, Mariposas, Caracol, ¿qué son? ¿Dónde están? O la gente que nos está mirando, si es que tiene tele y conocen a gente pues en situaciones de calle, puedan acudir con ustedes, cómo pueden acceder y qué son estas alternativas. Sí, pues mira, el Caracol AC, la asociación civil, está en Rafael Eliodoro Valle, 333. Ahí están las oficinas. Y siempre citamos ahí a todas las personas que necesitan un acompañamiento. O sea, en la calle llega a la oficina y alguien te va a atender. Entonces llegan, les escuchamos y atendemos lo que necesiten. Si hay alguna persona más que quiera sumarse, igual, no sé, tal vez buscarnos en redes sociales, @elcaracolac, en Instagram, en Facebook, en Twitter, en TikTok. Pero sí, les invitamos a que se acerquen, porque ahorita que decías esto de que muchas veces los funcionarios no les tratan bien y les discriminan, ¿sabes? A veces no solo son los funcionarios, es la misma comunidad, ¿no? La sociedad. Sí, es la comunidad, es su familia, pero a diferencia de estos grupos, el Estado sí tiene la obligación de dar un trato distinto y de garantizar que se ejerzan sus derechos. Como la educación, ¿no? No importa Claro. de dónde venga o dónde viva, tiene derecho a la educación. Sí. La campaña Chidas Pelas, ¿cómo es? ¿Qué es en realidad? Mira, te cuento un poco. Así como te decía, es para hablar sobre los riesgos de muerte en calle y consiste en que varios grupos de educadoras y educadores vamos a puntos de calle que ya hemos ubicado muy bien en la ciudad, donde sabemos que hay personas que están viviendo en la calle. Llegamos, nos presentamos, algunos ya nos conocen, para otros es algo nuevo, no nos conocen. Explicamos qué es el Caracol, qué hacemos y un poco del sentido de la campaña. Hacemos un juego de canicas y a través del juego de canicas hacemos la reflexión sobre la muerte. A las canicas les ponemos el nombre de riesgos de muerte en calle y tomamos nosotros datos sobre amigas, amigos que hayan fallecido en la calle, el lugar a donde llegaron, porque muchas veces cuando alguien vive en la calle no tiene documentos de identidad o no tiene un familiar cercano, llegan a la fosa común. Entonces, algo que estamos intentando es que ninguna persona pues llegue a la fosa común, porque Claro. llegan en calidad de desconocidas y desconocidos, pero son personas que no son desconocidas, ¿no? Tienen amigas, tienen amigos, ¿no? Hay personas que les estiman y les conocen. Entonces, un poco intentamos crear como esta prevención, si se puede Conciencia. decir, sensibilización un poco también, ¿no? Y comentarles como lo que hacemos en el Caracol, para que puedan acercarse y recibir el acompañamiento que hacemos. Sí, ya comentabas de las muertes y justo te iba a preguntar si estas personas tienen documentación, porque me imagino que algunos salen, quién sabe por qué motivos, llegan a esta situación y pues no se sabe si ustedes tienen como la facultad o tienen a personal quien pueda tramitar esa documentación. Sí, de hecho es algo que siempre se hace como de base y es como el inicio en el acompañamiento. Siempre para empezar a hacer un acompañamiento es que tenga primero sus documentos de identidad, porque los documentos de identidad te dan acceso a todo, a la educación, a la salud, a cualquier trámite, a encontrar un trabajo. O sea, si no tienes una INE, si no tienes tu acta de nacimiento, si no tienes un CURP, ¿en dónde van a recibirte? No puedes acceder a ningún beneficio del gobierno, por ejemplo. Exacto, y se pone complejo cuando es una persona, no sé, de 50 años que nunca fue registrada y que vive en la calle, ¿no? Se puede hacer, pero es un proceso más largo, el registro extemporáneo. Sí, yo he mirado algunos documentales, por ejemplo, en Cali, que está allá en Colombia. He visto otras situaciones en Quito, en Ecuador, pero los he mirado y los he pasado nada más y no sabía. En México lo he mirado menos extremo, pero eso no significa que estemos bien. Y además, para terminar ya esta charla, si vivir en una situación de calle es una lección,
es el resultado de un Estado fallido, ¿qué pasa ahí según tu experiencia? Y bueno, pues cerramos esta charla agradeciendo pues que te hayas permitido estar aquí con nosotros y bueno, dialogar sobre todo sobre este tema. Pues mira, en mi experiencia, el que una persona llegue a la calle es pasar por distintas fases, digamos. Hay algo que llamamos círculos de protección y que todas y todos tenemos. Un círculo de protección es una red que te cuida y te protege, ¿no? Entonces, piensen en el primer círculo de protección, que es nuestra familia, ¿no? Son las personas más cercanas que nos cuidan, que ven por nosotras, por nosotros, pero muchas veces la familia no puede hacerse cargo de nosotros o no quiere, y es válido, ¿no? Pero luego otro círculo de protección es nuestra comunidad, ¿no? Son vecinas, vecinos, son personas que conocemos de algún puesto, que también pueden cuidarnos, pero a veces tampoco pueden o no quieren. Después se encuentra el Estado. El Estado, a diferencia de tu familia y de la comunidad, sí tiene una obligación de cuidarte. Obligado. Exacto. Entonces, cuando el Estado tampoco te cuida y tampoco evita que llegues a la calle, se rompe ese otro círculo. Al final, ponemos que están las organizaciones de derechos humanos para resarcir un poco de lo que no hizo el Estado, ¿no? Pero a veces las asociaciones de derechos humanos tampoco pueden, ¿no? Entonces nosotras pensamos que cuando una persona llega a la calle es porque se rompieron todos esos círculos, porque no hubo quien te cuidara y quien te protegiera, porque en realidad nadie está exento de llegar a la calle, y con nadie es de verdad nadie. Puedes tener mucho dinero, puedes ser un artista muy famosa o famoso, pero en realidad si no hay nadie que te cuide, puedes llegar a la calle. Bueno, pues agradecemos las palabras de Georgina Moreno Navarro, de verdad es un gusto tenerte aquí en Ombligo de Tierra TV. También a todo nuestro público que nos mira cada 8 días, los sábados a las 9 de la mañana, estamos muy agradecidos de que puedan mirar estas charlas sobre temas importantísimos que se toman en esta mesa, y los invitamos para que el próximo sábado a esta misma hora nos puedan mirar con otro invitado más para dialogar con nuevos temas que nos importan o que acontecen en nuestro México tan querido. Nos miramos el próximo sábado por esta vía de Plural TV.